¿Alguna vez te has preguntado quién elige realmente lo que ves cada día en tus redes sociales? ¿Eres tú o es alguien o algo que ya decidió por ti? Vivimos en una era en la que no hace falta censurar para controlar. Basta con filtrar y ese filtro tiene un nombre, algoritmo. Hoy lo miramos sin vendas. Soy José Fernando Montoya y te doy la bienvenida a JF Sin Vendas. Ver, pensar, cuestionar. Los algoritmos no duermen, no descansan, no opinan, pero moldean lo que pensamos, lo que creemos y hasta cómo votamos. Dicen que las redes sociales nos conectan, pero también nos encasillan. Nos muestran solo lo que supuestamente queremos ver, lo que confirma nuestras ideas, nuestros miedos, nuestras rabias, y mientras creemos que elegimos libremente, los algoritmos ya tomaron las decisiones por nosotros. No para hacernos más sabios, sino para mantenernos más tiempo frente a la pantalla. Porque cada segundo que pasamos mirando, alguien gana dinero y tú pierdes un poco de tu criterio. Antes los medios tradicionales tenían el monopolio de la narrativa. Hoy los algoritmos lo tienen todo, el poder, la atención y los datos. Ellos no solo saben qué te gusta, también saben qué te duele y lo usan. Nos muestran indignación cuando estamos cansados, esperanza cuando estamos tristes, miedo cuando necesitamos distracción. Así moldean no solo lo que piensas, sino cómo te sientes. Y mientras tanto, seguimos creyendo que somos nosotros los que tenemos el control. Pero el problema no es solo tecnológico, es profundamente humano. El algoritmo no crea división, la amplifica. No inventa el odio, lo organiza. Y al hacerlo termina afectando nuestras conversaciones, nuestras relaciones, nuestra forma de ver al otro. Por eso, ver, pensar y cuestionar, como siempre digo aquí en JF Sin Vendas, se vuelve una necesidad vital. No podemos apagar los algoritmos, pero sí podemos encender la conciencia. Cuando aprendas a identificar qué te están mostrando y por qué, recuperas una parte de tu libertad. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender su poder, porque todo algoritmo tiene detrás un objetivo y todo objetivo tiene un dueño. Los algoritmos no son neutrales, reflejan las intenciones de quienes los programan. Y esas intenciones, aunque estén disfrazadas de mejor experiencia de usuario, pueden ser comerciales, ideológicas o incluso políticas. La manipulación digital no necesita soldados ni discursos, basta con una recomendación personalizada. El gran desafío no es vivir sin tecnología, el desafío es vivir despiertos dentro de ella, usar las redes sin dejar que las redes nos usen. Por eso, la próxima vez que abras tu red social y veas un video que te atrapó, detente un segundo y pregúntate, ¿quién quiere que vea esto? ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? Esa simple pregunta es el primer paso para quitarte las vendas, porque el algoritmo podrá ser invisible, pero su influencia no lo es. Nos toca mirar más allá de la pantalla, despertar la mente crítica y recordar que ver, pensar y cuestionar sigue siendo el acto más revolucionario que nos queda. Si este video resonó contigo, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo para que seamos más los que vemos el mundo sin vendas.